Muy buenas tardes, mis queridos alumnos. Espero que se encuentren bien. Dios los bendiga. Hoy les dejo grabada esta clase. Estamos compartiendo, muchos están en el simposio de catequesis y me alegra que hayan compartido y estén compartiendo ese espacio. Seguimos en nuestro proceso formativo. Y antes de que hagamos repaso e iniciemos con la oración, entonces varios avisos. Uno, bienvenidos a todos. Espero que hayan tenido una buena semana en el Señor. Y si no lo han tenido, recuerden que el Señor siempre nos fortalece, nos guía, nos ilumina y nos da nuestra fortaleza. Lo segundo es que hoy la clase es grabada. Dentro de 8 días no tenemos clase porque es el día clásico del catequista. Hay la jornada en el Salazar y Herrera de 2 a 6 de la tarde y el 27 retomaríamos, pero el 27 la voy a mandar grabada. La idea es que ustedes puedan verla con el link como el día de hoy van a tener el link, la vean estando allá, porque como yo comparto con otros profesores la clase, entonces no podemos hacer que todos estén en la casa y recibirla virtualmente. Eso implicaría mucho desplazamiento. Entonces la clase del 27 la mando grabada para el día 27, la ven allá y después van a su otra clase que sí es presencial. Espero que me entiendan. Voy a estar dirigiendo un retiro espiritual 2 días que me solicitaron pues ese favor. Yo nunca abandono pues la escuela, pero esto es algo especial y vamos a hacerlo. Y espero de ustedes mucha oración. Trataré, como no es lo mismo dar la clase virtual con la gente y grabarse uno mismo, entonces espero que sea un momento ameno de mucho aprendizaje. Y comencemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de seguirnos formando, de seguir caminando en torno a Él, de encontrarnos de diferentes maneras. Colocamos a todos los que hay detrás de nosotros, familia, amigos, vecinos, compañeros, para que el Señor los bendiga, para que tengamos una buena semana en el Señor, para que esta formación nos siga dando esos elementos que el Señor quiere que aprendamos para poder saber acompañar. Nos colocamos en las manos del Espíritu Santo, en las manos de la Santísima Virgen María y del Padre Celestial. Amén. Bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, mis queridos entonces amigos? Seguimos caminando en este descubrir que es el acompañamiento pastoral. Hace 8 días veníamos trabajando otras directrices y cogimos un poco algunas lecturas del Evangelio, pero siento que podemos darle un poquito más de profundidad y quisiera como retomarlo desde ahí, ¿cierto? Habíamos tomado unos textos bíblicos, pero antes de profundizarlos nuevamente, lo que quisiera retomar es que este acompañamiento pastoral también está reflejado desde la misma actitud y acompañamiento que Jesús tiene con su pueblo, que Dios Padre ha tenido con su pueblo, ¿cierto? Y esto lo vemos reflejado desde el Antiguo Testamento, en donde Dios se muestra cercano a su pueblo, le preocupa la situación de su pueblo, ¿cierto? Y que Él camina con su pueblo. Entonces estamos hablando de un padre que no es espectador de vida, sino que es actuante, actúa y es permanente, y me disculpan, y que actúa y que prevalece en la vida. O sea, Dios no es alguien que esté observando por observar. Dios siempre está actuando en la vida del hombre, lo acompaña, entiende su sufrimiento, ¿cierto? Y también hay una cosa que de pronto no lo veíamos hace 8 días y quiero también retomar, y es que el Señor va suscitando en hombres y en mujeres ese deseo de acompañar, ¿cierto? Desde una proximidad y desde una cercanía, el camino de los demás hermanos. Entonces, ¿se acuerdan que retomábamos Tobías 5, 3, 4?
10, ¿cierto? Y veíamos que ese es el pasaje donde es acompañado el hijo de Tobías, ¿cierto? Hijo, búscate un hombre de confianza que pueda acompañarte, ¿cierto? Sí. Tobías dijo a su padre, padre, haré el viaje que me has dicho, pero no conozco el camino de Media, ¿cierto? Entonces ahí Tobías, le respondió Tobías, hijo, búscate un hombre de confianza que pueda acompañarte y le pagaremos durante el viaje. Entonces salió a buscar un guía, ¿cierto? Ese guía termina siendo el arcángel San Rafael, ¿cierto? Y de alguna manera se da una relación en donde hay un contrato, hay un intercambio, ¿cierto? Y le dice, Tobías quiere ir a Media, puedes acompañarlo como guía, que es Tobías, el papá de Tobías, yo le pagaré. Él respondió, sí, conozco todos los caminos, he venido a Media, ¿cierto? Entonces, también es descubrir una cosa, y es que nosotros necesitamos también la ayuda. De alguna manera lo hablábamos. Yo también tengo que reconocer que en este caminar no lo puedo solo. Y en este caminar necesito quien a mí me acompañe, ¿cierto? Bueno, y que de alguna manera Dios siempre nos manda a las personas que necesitamos para que nos vayan llevando en ese camino correcto de vivencia, de camino de fe. Después hablábamos de Isaías 30, 20, 21, ya no se esconderá tu maestro, con tus ojos verás a tu maestro, si os desviáis a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una llamada a la espalda, este es el camino, camina por él, ¿cierto? Y es que el Señor va utilizando intermediarios, va utilizando personas, va mostrando personas que muestran el camino. Por eso nosotros no somos el camino, nosotros ayudamos a mostrar el camino, ¿cierto? Después veíamos el texto donde el Señor habla con Moisés, donde expresa una realidad que encuentra, Dios Padre encuentra esa realidad, Yahvé encuentra esa realidad, que es un pueblo sufrido, en sufrimiento, es un pueblo que está esclavo, ha escuchado el clamor de este pueblo y quiere liberarlo, ¿cierto? Y escoge a Moisés, ¿cierto? Y es de alguna manera, si retomamos eso, como si nos lo dijera a nosotros, también, anda que te envío en la sociedad para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Ahora vemos otras esclavitudes, ¿cierto? La misma tristeza, la amargura, la soledad, la desesperanza, la indiferencia, la falta de compasión, de solidaridad, ¿cierto? El Señor nos está mandando a otras realidades, a otras esclavitudes para liberar, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que vamos descubriendo es que nosotros como acompañantes debemos entender que esta elección la hace Dios en nosotros, ¿cierto? Que nosotros hemos recibido esa vocación, que quien es el principio y el fin de toda esta tarea de acompañamiento es el Señor, ¿cierto? Y que nosotros somos meros instrumentos para acompañar a una persona a avanzar en ese caminar de Cristo, ¿cierto? Después veíamos esa parábola muy bonita que era el reino de los cielos se parece a una semilla que un hombre plantó en su campo y hablábamos de la cizaña y el trigo bueno, ¿cierto? Y el trigo es señalado como esa semilla buena, ¿cierto? Y se describe pues como todo el proceso, y se habla de que como están creciendo paulatinamente para no dañar lo bueno, entonces no se quite lo malo, ¿cierto? Eh, pero a veces nosotros en el acompañamiento, y lo hablábamos, decíamos que le ponemos más cuidado a esa cizaña que de pronto lo oscuro, lo malo, el pecado, ¿cierto? Lo negativo que puede quedar en el otro y que nos está llevando el Señor a que miremos ese grano bueno que el otro tiene. Y el verdadero acompañante no se deja engatusar, no se deja engatusar por la cizaña, sino que es capaz de descubrir el trigo bueno que hay en quien acompaña, ¿cierto? No se queda en lo negativo, ¿sí?
empieza a descubrir quién es el otro y a partir de eso que descubre que es lo positivo, sus talentos, sus dones, ¿cierto? Es capaz de llegar a potencializar eso y utilizarlo para ese acompañamiento y para llevar a esa persona, ¿cierto? Entonces hablábamos como todo este tipo de cosas y también es como mucha gente nos hemos encargado como, y me han escuchado mucho la frase de aplastar mucho a las personas, ¿cierto? Y yo creo que es hora de como que nosotros de alguna manera tengamos otro tipo de actitudes con las personas, verlas como personas, entender su realidad, entender lo que son, entender sus necesidades, entender lo que les pasa, lo que les sucede, mirar primero a la persona antes de estar mirando su pecado y sus cosas y desde allí poder iluminar su realidad, ¿cierto? Hay que quitarle el protagonismo a lo malo, hay que potencializar lo bueno que tenemos porque es que todos somos de Dios. Bueno, ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a mirar algo bien especial que quiero empezarles a compartir acá. Y, y es ya desde la exhortación apostólica Evangelio Gaudium, donde vamos a empezar a mirar lo que el Papa nos indica frente a toda esta parte de acompañamiento. ¿Cierto? Entonces lo vamos a ver por los numerales y lo vamos a ir profundizando un poco, ¿cierto? Vamos a poner acá reproducir y dice, en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, cómo verse y detener ante el otro cuantas veces sea necesario. Porque yo siento que el Papa, nosotros a veces de las personas queremos saber su vida, pero más como en esa obsesión malsana, como se dice acá desde el Papa, esa curiosidad perversa que a veces o morbosa que tenemos, pero no para acompañar. Es muy fácil juzgar, volvemos a lo mismo, es muy fácil señalar, ¿cierto? Y aquí nos está hablando primero una mirada cercana que ahorita la vamos a mirar, ¿cierto? Y que nos lleve a conmovernos y a detenernos las veces que sea necesario ante la realidad del otro. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes pastorales pueden hacer presente la fragancia, la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. Aquí nos da una clave fundamental en esta parte de la mirada cercana. Yo llevo es la fragancia de Jesús. Yo tengo que volverme otro Cristo y tengo que entender es el Cristo, Jesús, cómo se acerca a la gente, ¿cierto? Y es llevando impregnado en él toda la calidez, toda la acogida, una mirada que penetra pero para sanar, una mirada que acoge, una mirada que le devuelve esa dignidad al otro, una mirada que hace sentir al otro como ser humano, como persona, como valioso, como bendecido, ¿cierto? La iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos sacerdotes religiosos y laicos en este arte de acompañamiento, ¿cierto? Y aquí es donde se dice la frase con quien empecé toda esta formación, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de la proximidad, ser cercanos con el otro. Mi experiencia en Jesús tiene que llevarme a sentir al otro que es mi prójimo, es mi hermano, que es cercano. Con una mirada respetuosa ya nos encontramos otra cuestión muy importante y llena de compasión, pero al mismo tiempo sana, libera y alimenta a madurar en la vida cristiana. A eso estamos llamados. Entonces aquí vamos a ponerlo. Entonces primero acompañar desde la mirada cercana, ¿cierto? Y es una mirada comprometida y es una mirada que primero lo debe llevar a uno a entender la historia del otro, a saber que el otro también es importante, bendecido y amado por Dios. Tengo que entender el contexto en que está esa persona. Volvemos a lo mismo, muy fácil sacar conclusiones, es muy fácil nosotros hacer juicios de valor, ¿cierto? Y yo pongo ejemplos porque hay cosas que nosotros de juicio y de pronto más adelante cuando nos veamos me lo van a escuchar.
Yo me acuerdo una vez que yo estaba en el metro en San Antonio y salieron conmigo dos señoras, su vestimenta muy sencilla, y ahí mismo sentí un olor, pues como cuando alguien no se baña. E inmediatamente yo dije, una de estas dos señoras no se bañó, ¿cierto? Y yo dije, ay, Dios mío, se van a subir. Y de pronto a la parte de la línea B y, ay, Dios, ese olor. Bueno, las señoras se fueron. Cuando yo llegaba ahí donde era uno de los establecimientos comerciales que estaba esperando yo a alguien, cuando, ¿cómo les parece que alguien dijo, ay, dejaron la caña, están haciendo un trabajo y las alcantarillas la dejaron abierta? Puede que sea muy bobo lo que les estoy diciendo, pero yo juzgué algo y determiné que dos personas eran las que tenían mal olor, ¿cierto? Así hacemos. Nosotros sacamos juicios, nos viene un comentario del otro en la parroquia, mira aquel, y nos quedamos y nunca nos damos la oportunidad de entender y comprender que el otro tiene su realidad, que también el otro tiene su versión, ¿cierto? Y aquí nos dice algo muy importante. Nos dice estar junto a la persona partiendo del contexto en que vive, que es lo que estamos, para que ella alcance su propia plenitud. No es la plenitud que yo quiero y como yo quiero que sea. Gracias al encuentro con quien acompaña, ¿quién le proporcionará un acompañamiento que contiene los tres tiempos? Ver, juzgar y actuar. Un acompañamiento integral es la segunda cosa fundamental que que el Papa nos está colocando aquí a través de Evangelio Gaudium. No es solamente intelectual o afectivo. Aquí hay una cosa importante. Aquí se acompañan todas las dimensiones de la persona, ¿cierto? Dios hace un llamado a la integralidad y a todo el ser de la persona. Lo quiere pleno y feliz en todas las áreas en que se desenvuelve, ¿cierto? Por eso vamos a hablar de discernimiento, porque nosotros tenemos que llevar a quien acompañamos y a nuestra propia vida a comprender y a entender lo que Dios hace en ella, lo que Dios espera también de ella, que la vida de uno le sea agradable, ¿cierto? Y que todos crezcamos. Entonces ahí es donde hacemos ruptura con nuestras incoherencias, hacemos ruptura con el que somos unos aquí, somos otros acá. Entonces soy muy bueno aquí en la parroquia, soy muy bueno aquí en la comunidad, pero en mi casa soy pobre, pésimo, perdón. Somos poco amables, o sea, nuestro cambio de actitud es sorprendente. Aquí hay una ruptura. El acompañamiento tiene que coger, con mis compañeros soy ogro o soy mal jefe, todo ese tipo de cosas. Tenemos que empezarlas a cambiar y darnos cuenta que yo no puedo ser uno aquí, puede ser uno acá, puede ser. Una cosa es tener una respuesta, un comportamiento diferente frente a alguna situación, pero otra cosa es que yo termine siendo, como dicen por ahí, es que él era una persona acá, qué amabilidad, qué estructura, bueno, y después digan todo lo contrario ahí. Eso no debe ser. Sigamos por acá. Tercero, desde el respeto y la reverencia. Entonces, miren tan bonito dos cosas aquí. Uno es que quien acompaña tiene que tener plenitud y tiene que vibrar con esto, mis queridos amigos. Y por eso tenemos que quitarnos tantas cosas, prevenciones, juicios, ideas preestablecidas que se vuelven rígidas, inamovibles, que no nos permiten avanzar en ese mirar al otro como Cristo lo mira, ¿cierto? Y aquí habla de al iniciarse en este arte de acompañar, y el Papa le da una relevancia y una importancia que es un arte, y es a experimentar la alegría de cómo la persona va caminando en ese camino que es el Señor, ¿cierto? No bajo mis criterios o que yo quiero que Él viva, ¿cierto? Hay personas que quieren que uno sienta lo que ellos sientan. No, eso no es. Yo puedo sentir alegría, otro de ustedes tiene alegría, pero mi alegría tiene mi particularidad y la alegría del otro también tiene su particular, ¿cierto? Es la plena realización de la vocación de aquellos que consideramos este servicio como una gracia, ¿cierto?
que nos sentimos bendecidos, que nos sentimos alegres, que nos sentimos contentos por hacer este servicio, ¿sí? Como algo que nace del corazón. No acompañemos por acompañar. No podemos acompañar desde el interés, desde el sobresalir y el demostrarme, no. Como el samaritano, la necesidad de la mamá, del hermano y no pasar de largo, ya seamos sacerdotes, religiosos o laicos. Hay gente que nos dice, me puede escuchar. Hay gente que nos dice, me puede dedicar tiempo. Hay gente que nos dice tantas cosas y te buscó a ti porque cree que tú le puedes escucharle, puedes hablar, porque en ti de pronto ve algo especial que el Señor colocó. Y a veces lo que nosotros hacemos es rechazar a veces al otro. Mucho cuidado. Aquí ya en el numeral 170 ya nos habla. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios. Lo hablábamos anteriormente, el fin, el principio y fin de todo el acompañamiento pastoral, de la dirección espiritual, que antes también se llamaba así, es Jesús. Y es en Él en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios. Y aquí meto de pronto lo que nos hemos dado cuenta. Hay gente que le dice, muéstreme para qué necesito yo a Dios. Mi vida va muy bien. Tengo matrimonio, tengo mi trabajo, tengo lo necesario, me doy gusto, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? ¿Sí? Pues, ¿para qué lo necesito, cierto? Algunos se creen libres, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar donde retornar siempre. Jesús es hogar, ¿cierto? Donde nosotros nos congregamos, en el corazón de Él encontramos el sentido de nuestra existencia. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. Significa que se cae de alguna manera también en ese egocentrismo, también se cae en solamente primero yo, segundo yo, tercero yo. Es ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿cierto? Y entender que esto no lo puedo hacer sin Dios, ¿cierto? El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Entonces, acompañar no es terapia, eso es una cosa diferente y es verdad, porque uno hace terapia, entonces aquí hay que, ¿cierto? Poner mucho cuidado. Tampoco es un acompañamiento que lleve al encerramiento, a que las personas se aíslen. A veces lo vemos en grupos, en actitudes, soy yo, primero yo, Dios me habló a mí, Dios tal cosa, lo acomodamos, lo distorsionamos hacia nosotros mismos. Muy bien, sigamos por acá. Entonces, cuarto, acercar a las personas más y más a Dios, que era lo que ahorita nos decía. Ese debe ser mi propósito. Guiar a los demás en su peregrinación con Cristo hacia el Padre, haciéndoles cada vez más conscientes de la presencia de hermanos que junto a ellos caminan en la misma dirección. Por eso acompañamos tanto las comunidades y acompañamos individualmente, ¿cierto? Entonces hay que ahí tener mucho cuidado. Bueno, vamos a mirar entonces acá que en esta parte mi propósito es que esa persona descubra a Dios, se acerque más a Él, empiece a vivir su experiencia particular, personal con Él. Recuerden siempre la casa. Conocerte, Señor, lleva a amarte me lleva a seguirte y seguirte me lleva a anunciarte. Y también darse cuenta que esto no lo hacemos solos y que hay otros hermanos, porque a la hora de la verdad, ese que tú estás acompañando se puede convertir en alguien que también tú vas a acompañar.
y la cercanía de aquel que será su sostén a lo largo de su peregrinar. Jesús, su camino, su verdad y su vida. No es el Jesús que yo quiero colocarle al otro o a que a veces distorsiono, que acomodo bajo mis criterios. No es el Jesús del Evangelio, es el Jesús vivo que se hace presente. Muy bien. Seguimos en el numeral 171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia y acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar. Esto ya lo leímos en una de las clases, para cuidar entre todos a las ovejas que nos confían, ¿cierto? Dios pone la confianza en nosotros para que nosotros acompañemos y ninguna de las ovejas se pierda. Y nos está hablando aquí, necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que vamos a ver ese tema de manera más específica en el más que oír. Nosotros no sabemos escuchar, y una frase que me van a escuchar mucho es: quien sabe escuchar sabe hablar, ¿cierto? Y es la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Yo no transmito conocimiento, yo transmito calidez, amor, cercanía, compasión. Y desde ahí voy transmitiendo y dando a conocer a Jesús. La escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna que nos desinstala de la tranquila condición de espectadores. Hay algunos que no nos queremos comprometer en acompañar, en ayudar a otras personas, ¿cierto? Solo a partir de esa escucha respetuosa y compasiva se puede encontrar los caminos de un genuino crecimiento. Despertar el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder plenamente al amor de Dios. Si yo escucho al otro, entiendo cuál es el Cristo que él vive, cuál es el Cristo que él ha estado sintiendo, ¿cierto? Entiendo y comprendo esa realidad que me está a mí acompañando, ¿cierto? Y acompaña al otro. Entonces, mucho cuidado con esa parte en donde a veces escuchamos, no escuchamos, sino que oímos lo que queremos ver. A veces nos distraemos y terminamos, ¿cierto? Terminamos ahí con actitudes donde, ¿qué fue lo que me dijiste? ¿Qué fue lo que pasó? Me perdí de lo último, ¿cierto? Ese tipo de actitudes tenemos que tenerlas con mucho cuidado. Y nos vamos a pulir en eso porque realmente nosotros no sabemos escuchar. Hay gente que me está escribiendo por acá, el mismo grupo en plena grabación, entonces si me han visto así, ahí ofrezco disculpas, ¿cierto? Pero quiero quedarme aquí, ¿cierto? Nunca vamos a ser menos tampoco espectadores, como Dios no lo hace con uno, nosotros al acompañarnos lo hacemos. Y es encontrar ese crecimiento y ese deseo. Si esto no nace de ti, de tu corazón, no vas a poder llevar a otro a que descubra ese Dios que tanto amamos, ¿cierto? Quinto, acompañantes acompañados. Lo habíamos dicho, un buen acompañante no nace, se hace. Es un camino de crecimiento donde hay que gustar este arte de acompañar. Hay personas que dirigen grupos, coordinan comunidades, acompañan, pero más desde sus ideales, desde su egocentrismo, de su necesidad de sobresalir del poder, del mandato, y a veces terminan haciendo daño. Terminamos haciendo daño porque imponemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Queremos que las gentes hagan las cosas como yo quiero y de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Uno es siervo, hay que ser más pequeño, ¿cierto? Y ¿qué me ayuda a mí a entender? El que me permite, hay gente que no se permite acompañar, hay gente que recibe y recibe y quiere dar y dar y dar, pero no se permite acompañar. Hay que aprender a estar también sentado, ¿cierto? Y este arte de acompañar no es solamente de manera teórica, sí tenemos que adquirir elementos doctrinales de fundamento que nos ayuden, ¿cierto?
también utilizando cómo acompañar al otro y aprendiendo a hacerlo. Por eso estamos aquí en esta formación, sino que también la experiencia de sentirme acompañado me da herramientas para poder acompañar a otros. Seguimos acompañantes que conozcan los procesos, ¿cierto? Entonces, capaces de salir de sí mismos, cuestión que nos cuesta mucho a nosotros, entender la realidad del otro. Nosotros tenemos expresiones, yo no puedo creer que tú hiciste eso, yo pensaba una cosa diferente de ti, ¿cómo haces eso, cierto? Personas prudentes. Ahora, por ejemplo, algo que les digo yo a las parejitas que se están acompañando. Primero haga un diálogo donde conozca un poco el otro para que rompan un poco, digamos, ese ambiente frío que puede existir. Bueno, y este y yo que vamos a hablar, ¿cierto? Pues conozcamos un poco del otro, sepamos un poco de sus orígenes y lo que nos poco a poco nos quiera compartir, conozcamos de dónde viene, conozcamos un poco de su familia, eso nos da, ¿cierto? Y tú también te permites decir que es importante, pues, como para ti, ¿cierto? Prudentes, prudentes. La prudencia es una virtud muy bonita. Y va muy ligada a la escucha y va ligada muy a las demás. Tenemos que ayudar mucho a las personas a discernir. Esto no es de un consejo o de recomendaciones, el acompañamiento no es una consejería o recomendaciones que yo creo que tú debes hacer esto, no. Por eso todo acompañamiento es desde la oración, desde la palabra, desde lo sacramental, desde la oración personal, desde la oración conjunta, eh, comprender y aprender a escuchar sin moralizar. El moralismo que manejamos, si ustedes van a ver formación después moral cristiana, una cosa es la moral y otra cosa es su moralismo que yo coloco. Entonces, tenemos muchas actitudes como el que va a apedrear a la adúltera, ¿cierto? Nos creemos buenos, nos creemos santos, creemos que nosotros somos pues a quien hay que seguir y nosotros no somos camino y creemos que tenemos esa vara y esa vara se la colocamos a las demás personas, ¿cierto? Una cosa es proponer en la medida que yo voy conociendo al otro, en la medida en que sé lo que es, lo que necesita, lo que quiere y lo que el Señor le va mostrando, es proponerle, como dice aquí, esos cambios constructivos que le permitan ser mejor persona y mejor ser humano. No olvidemos que todos los que estamos acá somos personas con capacidad de permitirnos cambios, transformaciones. El ser humano no es estático, el ser humano es dinámico. Con paciencia, con calma. Nos falta mucho con el otro. Imponemos mucho nuestras cosas y nos falta mucho entender, comprender que el otro tiene su ritmo, que las cosas las asimila diferente, que a veces tengo que explicarle muchas veces, ¿sí? Hay que llevarlo a que descubra lo bueno que tiene de sí mismo. Recuerden que a veces nosotros tenemos dificultad a reconocer lo que somos buenos, lo que el Señor ha sembrado en nosotros. Ahora hay mucha gente más que no se siente ni amada, ni bendecida, ni digna. Acompañará desde el sigilo absoluto, pues comprenderá que el interior de las personas es un lugar sagrado. Quien acompaña no divulga, quien acompaña no se va a poner a decir las cosas del otro. Eso es, el acompañamiento es de tres y eso no lo hemos hablado. Lo vamos a seguir profundizando. Quien acompaña son tres que están ahí: el acompañante, el acompañado y Jesús. Yo a Jesús no lo puedo sacar. Jesús camina contigo y con tu acompañado. Y lo que se hable, lo que se comparta en un silencio profundo entre los tres. Eso queda y se ofrece al Señor, ¿cierto? Acompañará para la evangelización. Acuérdense que somos educadores. Séptimo, acompañantes con sentido comunitario. Esto va a ayudar en dos direcciones. Una, en un vivir, una pastoral más de conjunto, donde no nos necesitemos unos a otros, donde comprendamos que no somos los únicos protagonistas y donde el otro
quizá por su vocación o carisma puede ofrecer un mejor servicio que yo. Oiga, tan tenaz este pedacito que acabé de leer. ¿Cómo nos cuesta entender que a veces hay otro que su carisma, su don puede ser mejor en algo? Y a veces nos quedamos encerrados, nos quedamos como en una esquina, inamovibles, tengo que ser yo, ¿cierto? Y tengo que ser yo y soy yo, y si no soy yo, nadie lo hace como yo. Con cuidado con eso. Lo otro es que esto es un acompañamiento que debe llevar a la vida comunitaria, para que todos lo sepan. No es de aislamiento, hay que insertar a quien acompañamos a ese compartir con los demás. Y como sigue aquí, y otra en saber despertar en la persona la necesidad de la comunidad en su vida cristiana. Si antes nos costaba darle la paz antes de la pandemia a la gente, porque lo hacemos así con los dos, hay gente que ni atrás miraba, ni adelante, sino que evadía y nos encontramos esas realidades. Después de la pandemia, entonces ya hacemos la reverencia y el gesto y también todavía nos cuesta. ¿Qué problema pues para sentirnos como hermanos? Y yo siempre he dicho, Dios nunca le va a mandar a uno los hermanos que uno quiere, en la forma que uno quiere, con el sabor que uno quiere, con el olor que uno quiere, como uno quiere. Nos manda a nuestros hermanos con esa particularidad, nos manda los que Él creó con todo el amor, ¿cierto? Como el lugar donde encontrar el calor que le anime a formarse, a crecer en su interior. Nuestras comunidades, nuestro grupo, nuestros movimientos tienen que ser espacios de recogimiento, espacios agradables, espacios de acogida, de seguridad, de fortalecimiento de nuestra fe, donde se sientan bendecidos, amados, acogidos, donde sientan que estar en comunidad me permite crecer, me permite conocer a Cristo, me permite seguir avanzando, el lugar donde celebro. Pero hay gente que se volvió, sí, yo no puedo estar en esta ceremonia porque no hago parte de acá, aquí usted no pertenece, esta reunión exclusiva para esto, o sea, un montón de cosas que también hacen ruptura con esa parte de comunidad. Y a responder desde la luz del Evangelio a las situaciones en que en cada momento le toque vivir, ¿cierto? Entonces, vamos mirando todo esto tan bonito. Octavo, acompañantes con capacidad de corazón. Muchos tenemos conocimientos y creemos que el conocimiento lo es todo. Una cosa es transmitir un conocimiento y otra generar empatía, cercanía, calidez, que mis palabras toquen el corazón del otro, ¿cierto? La gente sabe cuando uno lo acepta. La gente sabe cuando uno quiere. La gente también siente cuando uno es palomita, palomita y lo saca de un volado. Mucho, mucho cuidado con eso, ¿sí? Que tu rostro, tu integralidad, tu gestualidad, tus palabras no le estén dando a entender al otro. Aprenda. Imagínese que usted se encuentra con alguien que no es poco para leer y para escribir, o que de pronto su proceso a nivel cerebral es más lento para procesar información, para comprender y entender. ¿Hay de qué le sirven los conocimientos si no hay un amor que le permita acoger al otro? Usted se imagina a Jesús dividiendo y diciendo, por aquí los letrados, por aquí lo que estudien, váyanse para allá los que casi no estudiaron, los que no comprenden, no. Él sabía a quién le llegaba y cómo le llegaba desde su lenguaje, desde su actitud, ¿cierto? Entonces es mi corazón el que vibra cuando acompaña al otro, ¿cierto? Entonces volvemos a muchas cosas que hemos encontrado, que no seamos meros espectadores de su vida y siendo capaz de transmitirles desde el corazón el anhelo y la sed de Dios. Tú lo que vas a transmitir es también lo que Dios ha hecho en tu existencia y en tu vida, lo que Él ha hecho para ti, ¿cierto? Entonces es muy importante esa parte. Porque si tú no vibras con esto, si esto no es lo que quieres, terminamos haciendo daño. Y Dios cuenta con uno, ¿cierto? Esto nos facilitará una proximidad que no un colegueo,
que posibilitará la transparencia de Dios, es decir, en palabras del Papa, despertará el deseo del ideal cristiano, las ansias de responder al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Muy bien, espero que vamos bien. Espero que vamos a ir disfrutando en lo que nuestra formación el día de hoy, un poco cargada, pero no se preocupen que esto poco a poco se va volviendo bueno a medida que vamos avanzando en el proceso, ¿cierto? Dentro del 27 cerramos esta primera parte. Lo quiero hacer de esta manera porque sí quiero que entremos a las partes fuertes. Vamos a empezar con aceptación incondicional, con corrección fraterna, con sufrimiento, con la escucha, con el discernimiento, estos focos centrales de la formación. En el 172 nos habla el Papa: el acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde afuera. Entonces, mucho cuidado. Yo no volvemos a lo mismo que hemos hablado y estoy repitiendo un poco, ¿cierto? Para poder ayudar a una persona que crezca, que su vida sea mejor, a que la pueda transformar, yo tengo que descubrir qué hay en su vida y en su interior. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer. Por eso vamos a hablar de corrección fraterna. Hemos hecho mucho daño supuestamente bajo la palabra de la corrección fraterna y se nos olvida que hay que salvar al hermano, ¿cierto? A una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones. Entonces, yo voy a hablar de las acciones de la persona, no vengo a atropellar al otro. No es lo mismo que yo diga, usted es un desorganizado, usted es un perezoso, usted. No. Me miro su comportamiento sin que eso defina toda su totalidad. Y me centro en lo que quiero enfocarme para que corrija. De todos modos, un buen acompañante no consiente los fatalismos o la pusilanimidad. Siempre invita a querer curarse, a cargar la camilla, a abrazar la cruz, a dejarlo todo, a salir siempre de nuevo a anunciar el evangelio. Aquí no es de derrotismos, aquí es de no, que no puedo, aquí no es de desfallecer, no. Aquí es también ayudarle al otro y que hay que aprender a llevar nuestra propia cruz. Entonces queremos las cruces que sean más livianitas, menos pesadas, no las entendemos, nos quejamos tantas cosas. La propia experiencia de dejarnos acompañar y curar acaba capaces de expresar con total sinceridad nuestra vida ante quien nos acompaña. Vea, esto de construirlo es una cosa de camino, pero es hermosa. O sea, yo poder expresar con sinceridad mi vida ante quien nos acompaña. Eso implica un proceso de maduración profundo y de conversión profunda para que sepamos que es suprema importante eso. ¿Sí? Yo poder despertar en el otro en que puede confiar su vida y que la respetaré y que respetaré su historia, ¿cierto? Y que me la está confiando no para ponerla en boca de otros, no, me la está confiando porque cree que yo, que soy instrumento de Dios, puedo iluminar desde Dios esa realidad y llevarlo a ese camino que es Él. Nos enseña a ser pacientes y compasivos. Por eso vamos a hablar de esa aceptación incondicional. Nos capacita para encontrar las maneras de despertar su confianza, su apertura y su disposición. Nosotros creemos que a veces necesitamos una técnica para poder que el otro confíe. A veces es la actitud, saberme el hombre del otro, saludarlo, acogerlo, mirarlo con compasión,
mi tono de voz, todo ese tipo de cosas hacen que ese otro empiece a mi tiempo. Si yo le voy a dedicar tiempo a una persona es porque sí, tengo una hora para dedicarte a ti, pero no la hago mirando una cosa, leyendo otra, mirando el celular o esto o aquello. No, con cuidado con eso. Ahí no estás haciendo nada. Si vas a dedicar el tiempo es porque lo vas a sacar y se lo vas a dedicar realmente al otro y vas a estar centrado en el otro. Entonces te apartas de celular, te apartas de teléfono, de distractores y estás centrado en el otro. Con todo lo que viene otra vez con lo mismo y en la repetidera, con todo el amor y la compasión. Él necesita volver a dialogar. Él necesita volverse a desahogar para entender lo que le pasa y lo que sucede. La compasión, colocarse, esa empatía tan profunda. Entonces aquí ya desarrollamos proponer, corregir y ayudar. El acompañamiento es un camino que animamos a recorrer a alguien. Yo estoy animando a alguien, venga, ¿cierto? No lo presiono, no lo chantajeo, no lo manipulo, no lo fuerzo, no le meto miedo, soy un animador. Hay mucha gente que se retira a alguien de su comunidad y eso y lo sueltan porque se retiraron. No, ¿por qué? Síguelo acompañando. Llámalo de vez en cuando, dile que hace falta, que aquí las puertas siempre están abiertas, que cuenta siempre con la oración. Ten presente todas esas ovejitas para que no venga un lobo y se las lleve, para que esa persona sienta que aunque se retiró o tomó alguna decisión, se sigue siendo amado y se sigue siendo apreciado y tenido en cuenta. Y es importante. Nadie reemplaza a nadie ni nadie ocupa el lugar de nadie. Pero aquí hay una responsabilidad muy grande que nos dice, pero él es quien debe ir avanzando paso a paso. Yo acompaño, pero el otro es el que tiene que ir dando ese paso a paso, haciendo frente al cansancio, al desánimo. Este caminar no es suave, pero es maravilloso. Este caminar va a ser de subidas, de bajadas, va a ser de momentos difíciles, de bastantes momentos complejos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se va a encontrar unos obstáculos, que el tiempo, que los quehaceres, que muchas cosas. Mañana nos vemos, llevamos una semana y ahí tiene que estar. Así como Jesús tocó la puerta hasta que el otro le abriera, así también el acompañante y el acompañado tienen que estar, ¿cierto? Aquí dice, frente al cansancio, el desánimo, los obstáculos que pretenden impedirle avanzar, el mal espíritu que llamaba San Ignacio de Loyola, que vamos a tener algunos referentes de documentos de él, pero sobre todo también haciéndolo consciente de todo el camino recorrido y todo lo positivo que en su andadura ha ido descubriendo y viviendo. Hay que reconocer el camino que vamos teniendo, lo alcanzado. Se mira atrás para mirar lo alcanzado, lo que se ha aprendido, pero no se mira atrás para retroceder. Bueno, sigamos por aquí. Apóstoles para la misión. Hombres y mujeres que busquen la unidad, fe y vida personal y acción evangélica, y desde un testimonio alegre anuncien la buena noticia que a ellos un día les fue anunciada. Este acompañamiento lleva a ese anuncio a hombres y mujeres que también van a hacer eso por otras personas. ¿Sí? Si sigo a Jesús, eso me lleva a anunciarlo. Yo no puedo seguirlo y que mi vida quede ahí. No, yo lo tengo que llevar a anunciar. Muy bien, terminamos por acá esta parte. Bueno, vamos a continuar por acá, ¿sí? En esta parte. Creo que tenemos un bosquejo ya muy claro. Los invito a que lean nuevamente estos artículos desde el Papa, ¿cierto? Y vamos profundizando desde esta parte de Evangelio Gaudium, ¿cierto? Que nos ayude a ir profundizando y a ir mirando, ¿cierto? Muchas cosas que son importantes, ¿cierto? Lo otro es, recuerden algo pues muy importante,
Y es que vamos a empezar a identificar nuestras propias potencialidades, nuestras propias competencias que nos permitan a nosotros, ¿cierto? Darnos cuenta, digamos, de en qué cosas de pronto tengo muy fuertes. Entonces puede que yo sea muy bueno para la escucha, muy bueno para la acogida, muy bueno para esto, pero también empezar a identificar en qué cosas siento que yo tengo que profundizar. Ahí los empiezo a que cada uno empiece a revisar a partir de eso, bueno, ¿qué siento que a mí me hace falta? ¿Cierto? ¿Qué siento que yo tengo que mejorar? ¿Cómo son las actitudes que yo tengo hacia las personas? ¿Cierto? Cuando yo he tenido que acompañar a otros, ¿cierto? ¿Cómo ha sido mi actitud? ¿Cómo ha sido mi actitud cuando el otro me empieza a contar un poco su vida? ¿Cierto? Entonces es importante que también vamos mirando de parte de nosotros ciertas actitudes. Si yo soy desesperado, si soy impaciente, si me está costando de pronto sacar el tiempo siempre que alguien, ¿cierto? Me pide, siempre tengo una excusa, no estoy disponible, entonces mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, hay una cosa muy importante en este acompañamiento y quiero también ampliarlo frente al último punto y es cuando se habla de un acompañamiento que suscite apóstoles, ¿cierto? Y es que nosotros tenemos que llevar a que las personas descubran que hay un llamamiento a ser apóstoles, que hay que ir rompiendo, o mejor dicho, haciendo ruptura frente a algunas posturas, roles, si lo podríamos llamar así, que asumimos frente a nuestra vida cristiana y muchos se quedaron en ir a la Eucaristía cada 8 días y esa es su vida cristiana. Hay algunos que se preparan y sacan el tiempo para la Semana Santa y ahí se quedaron y lo sacan y es sagrado, pero ya después se desconectan. Todo este proceso de acompañamiento es un descubrir, un nuevo conversar también para el otro, ¿cierto? Estamos en el camino y la meta de Jesús, ¿cierto? Y tiene que llevar a que las personas empiecen a darse cuenta de sus heridas también frente a su vida espiritual, frente a la relación con Jesús, ¿cierto? A curarse, ahorita hablan de la palabra curarse, cargar la camilla, abrazar la cruz, dejarlo todo y anunciar, ¿cierto? Entonces, curarse de las heridas. Si uno va mirando, no todos tenemos una misma vivencia y hemos tenido momentos de sube y baja en nuestra vida, ¿cierto? Ese cargar la camilla es, a muchos nos cuesta aceptar ciertas realidades, las rechazamos, nos quejamos de ella, ¿cierto? Abrazar la cruz es verla como lo que me va a llevar a mi camino de redención y de salvación, no como un impedimento, ¿cierto? Dejarlo todo para el seguimiento es desprenderme de todo aquello que me impide, como el joven rico había hecho y le pidieron lo último. A nosotros también el Señor nos pide muchas cosas y nos cuesta, ¿cierto? Y vivir y anunciar este evangelio. Somos profetas, somos reyes, somos llamados a ser sacerdotes, ¿cierto? Entonces también es eso. Y lo otro es que hay algo que vamos a trabajar, mis queridos amigos, y es que todo esto no se queda en el campo eclesial y en el área eclesial y en mi vivencia. Mucho cuidado con eso. Esto ante todo también va a ese acompañamiento que yo tengo que ir emprendiendo con mi familia. Ahí también los invito. ¿Cuánto llevo caminando con el Señor? ¿Cuáles son las actitudes que yo muestro en mi familia que dan a conocer a ese Jesús? ¿Cuáles son mis actitudes? Mi comprensión, mi docilidad, mi escucha. Ahí tengo que poner mucho cuidado en las actitudes también. Aquí es también poner todo esto que vamos a recibir frente al acompañamiento en la casa, ¿cierto?
Nos quedamos a veces en el mero trabajo, a veces pasamos mucho tiempo en la parroquia, es que el Señor me necesita, con cuidado con generar fracturas también desde el Señor en la familia. Lo primero que el Señor te dio fue la familia, ¿cierto? Y no puedes descuidar tu familia por el otro. Eso es un equilibrio y es involucrar a tu familia, ¿cierto? Sí, porque de qué vale que descuides a tu familia, no lleves ese Cristo, no la acompañes y a quien estás acompañando más es a los de afuera. Entonces, no faltará el que diga, Cristo me quitó a mi esposo, Cristo me quitó a mi papá. No, el Cristo que tú vives hay que llevarlo en nuestra casa. ¿Qué nos cuesta? Sí, dígamelo a mí, que a veces uno mete mucho las patas, que está irritable, que uno a veces es malgeniado, que a veces hay cosas que no le gusta y uno tiene que decir, Señor, eres tú el que lleva la batuta. Tengo que pedir perdón, tengo que hacerlo, tengo que reparar, tengo que hacerlo, tengo que cambiar, tengo que hacerlo. Porque el Señor me ha hecho suya, el Señor me ha llamado y ha depositado en mí su confianza. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Además, porque este acompañamiento tenemos que tener 4 pilares que yo siempre le digo a las personas, que son fundamentales y es nuestra vida sacramental, nuestra vida de oración, nuestra vida en la palabra y el discernimiento. ¿Sí? Todos los días es un vivir en Cristo, ¿cierto? Entonces, nuestra familia no puede estar salida de este acompañamiento. Entonces, hay que empezar. Si te empiezas a dar cuenta, entonces es como una especie en tu oración personal, haz un diagnóstico de ti, cómo son tus actitudes cuando viene tu esposa, cuando viene tu hijo, a que le escuches, si estás cansado, estás ajetreado, tiene mucha cosa en la cabeza. ¿Cuál es realmente tu actitud y cuál es la actitud que Dios te está pidiendo que tengas? Después no nos quejemos que el otro buscó fue afuera, ¿cierto? Que el otro se alejó de mí. Y a veces nosotros tenemos muchas excusas, ¿cierto? Y hay unas cosas importantes que hemos hablado. Compasión, misericordia, ¿cierto? Empatía, colocarme en el lugar del otro, ¿cierto? El fundamento del acompañar y de este arte de acompañamiento es el amor, que lleva a transformar la vida. Y tiene que hacerse vida, es en el otro que yo reflejo, ¿cierto? Entonces, acompañar a la persona en todas sus dimensiones para que aprenda a conocerse, a reconocerse en esa relación de Dios y aprenda a tener su voluntad, ¿cierto? Bueno, vamos entonces, quiero acompañar esta, este momento para que en esa evaluación que hagamos podamos hacerlo con esta oración que yo creo que hace tiempo se la leí, pero la quiero retomar. Y es lo que realmente yo me tengo que convertir y lo que realmente yo tengo que hacer. ¿Sí? Y es la de John Henry Newman, este cardenal, y nos dice, Jesús mío, llena mi alma de tu espíritu y vida. Penetra todo mi ser y toma posesión de él. De tal manera que mi vida no sea en adelante sino una irradiación de la tuya. Mi vida y radiación de la tuya. Eso significa que en todas partes donde yo estoy,
tengo que irradiar la presencia de Dios y lo que Él ha hecho en mi existencia y en mi vida. Quédate en mi corazón con una unión tan íntima que las almas que tengan contacto con la mía puedan sentir en mí tu presencia. Y no es algo de extraño ni raro, no es cogerle la mano y que, ay, yo sentí un corrientazo, no estamos hablando de esas cosas. Con cuidado con eso. Estamos hablando de eso. Hablando de testimonio de vida. Que me conozcan y te vean a ti cuando entran en ese contacto. Que al mirarme olviden que yo existo y no piensen sino en ti. ¿Cierto? Quédate conmigo, así podré convertirme en luz para otros. Ser luz para los otros, pero aquí en esta oración nos dice, esa luz vendrá toda de ti. O sea, yo no me apropio de esa luz y digo, ay, soy yo. No. Ni un solo de sus rayos será mío. Yo te serviré apenas de instrumento para que ilumines a las almas a través de mí. Que el Señor nos permita ir dándonos cuenta, Señor, aquí lo que estoy buscando es sobresalir, aquí lo que estoy buscando es que me miren, aquí estoy buscando, porque hay que mirar los vacíos de uno, las cosas que le pasan a uno para que el Señor las ilumine y uno las pueda transformar. Déjame predicar tu nombre con palabras o sin ellas, con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi corazón siente por ti. Miren esta hermosura de oración que nos permite darnos cuenta hacia dónde vamos, ¿cierto? Las obras, mi ejemplo, lo que mi corazón palpita, eso tiene que hacer vida. ¿Y a qué vamos a llevar a las personas, cierto? Las vamos a llevar a las personas a un conocimiento profundo de sí mismas. Por eso es tan importante que ustedes estuvieron conmigo en toda la parte inicial de mi binomio amor cuando nos conocimos a nivel virtual, porque ese trabajo personal, y espero que su proyecto de vida lo estén haciendo, todo ese tipo de cosas importantes y fundamentales, mis queridos amigos, les den también herramientas para poder acompañar a las demás personas, ¿cierto? Que es muy importante y fundamental. Lo que yo he trabajado me ayuda para poder ayudar a otros. Bueno, aquí vamos continuando. Nos falta la última parte de nuestra clasecita. Entonces, a veces hago algunos pausas. Creo que he hecho 2 pausas en esta grabación, ¿cierto? Para ir cuadrando como algunas cositas. Bueno, más o menos ya creemos que tenemos un bosquejo frente a toda esta parte, ¿cierto? De la parte del acompañamiento. Lo que vimos ahorita y lo que vimos y las otras, además de este link para mirar la clase, se los voy a mandar pues al WhatsApp, ¿cierto? Para que sepamos. La clase del 27, entonces vamos a empezar a trabajar una de las cosas y es la aceptación incondicional, ¿cierto? Esa mirada que voy a tener frente al otro, ¿cierto? ¿Qué significa aceptar al otro incondicionalmente? Ya cuando ya retomemos después del 27, ese primer sábado ya de septiembre, vamos a empezar con corrección fraterna. Esa semana les enviaré los documentos, lo vamos a trabajar desde San Agustín. Es algo muy bonito y que nos va a permitir entonces revisarnos a cada uno de nosotros, ¿cierto? Este sería el espacio para preguntas, para sugerencias, para mirar como todo el contexto, ¿cierto? Entonces, varias cosas. Uno, vamos a empezar a seguir trabajando
Y ahí los invito a empezar a hacer un análisis, a hacer una evaluación junto a la oración de las actitudes que yo tengo con frente a mis hermanos, frente a las personas, ¿cierto? Que es importante que las revisemos y que las miremos. Segundo, vamos a salir un repaso a Evangelio Gaudium en a estos artículos que vimos, ¿cierto? Y a lo que es centrarnos principalmente. Recuerden que para los que son nuevos, varias cositas, el trabajo que tenemos en este momento es dejarnos acompañar por un compañerito. Si todavía no tienes algún compañerito, entonces te pido el favor de que me escribas y me digas quiénes no tienen acompañante en este momento. Recuerden que sacar una vez por semana, una horita mínimo, sea virtual o presencial. La presencialidad pronto es difícil por los extremos que cada uno vive o por las ocupaciones, pero al menos videollamada. Procurar que siempre sea mirándose, videollamada, hacerlo una vez por semana. Y al final vamos a tener dos trabajos que son el de las cartas de San Pablo, las epístolas de San Pablo, para mirar Pablo cómo acompañaba. Y lo otro es el trabajo escrito, que es cuáles son las realidades que yo encuentro en mi entorno que vamos a acompañar. No siendo más, entonces creo que por hoy termino esta clase. Espero que esto nos ayude ya como a cerrar esta parte conceptual y ya vamos a empezar a entrar en aceptación incondicional, el sufrimiento humano, la corrección fraterna, la escucha y el discernimiento, ¿cierto? Ese es el bloque también grueso que nos va a permitir mirar esas realidades, ¿cierto? ¿Qué significa para mí aceptar al otro incondicionalmente? ¿Qué me cuesta del otro aceptar? ¿Qué le cuesta al otro aceptar de mí? Vamos a tener esas preguntas introductorias para la próxima clase. Se cuidan bastante, Dios los bendiga. Nos vemos el 27 con grabación y retomamos el primer sábado nuevamente presencial. Dios los bendiga, un abrazo fraternal. Es mi primer ensayo así como sin nadie, por decirlo de esa manera, entonces espero que haya sido lo mejor de lo mejor. Si no, se los compensaré bastante. Dios los bendiga, se les quiere, un abrazo fraternal. Chao.